tenemos que tener mucho cuidado con esto de las sentencias constitucionales, el control de convencionalidad y el estudio al sexo de los ángeles. ¿Saben por qué? Sencillo. Las sentencias constitucionales no nos van a enseñar nada más y nada menos de lo que ya sepamos de la teoría del derecho. Y empiezo con esta asertiva afirmación. Tenemos que tener mucho cuidado al hablar de las sentencias constitucionales y el método que éstas están usando, porque, señores, tenemos el derecho a ser críticos, absolutamente críticos. Que nadie les diga que si la sentencia constitucional dice que ya no existen los sexos, esto sea cierto. Es una falacia intelectiva, ¿sí? Y podemos estar en absoluta discordancia con las sentencias del Tribunal Constitucional por muchas razones. Yo voy a empezar con algo muy duro, espero que lo debatamos, espero que no se cansen mucho, y es el tema de la proporcionalidad, la teoría del peso, y Ronald Dworkin, Robert Alexi y todos los moralistas que dan vueltas alrededor de estas tendencias. Que mucho cuidado con estas circunstancias. En una audiencia de acción de amparo constitucional, allende uno de estos días, un abogado me dijo: oiga, doctor, usted tiene que practicar una ponderación. Yo digo: ¿y yo por qué? Porque el Tribunal Constitucional lo dice. Pues bueno, yo me alejo de la parametresis del Tribunal Constitucional. Y ojo, que los jueces se pueden alejar de las decisiones del Tribunal Constitucional, por supuesto, fundadamente. Yo les vengo a decir que tengan fundadamente, significa que tienen que fundamentar interna y externamente la actio decisio, porque no todas las circunstancias son iguales. Y quiero que todos presten atención a lo que les voy a decir. El gran problema de la ponderación es que gira alrededor de los denominados principios, como si fuese una novedad, ¿sí? La jurisprudencia de conceptos en Alemania, la escuela de la exegesis, estamos hablando del siglo XIX, XVIII, en los límites, no son novedades, pero a tal extremo nosotros somos de discrecionales que no diferenciamos los principios generales del derecho de los denominados principios bajo el teorema de la ponderación de derechos, que son mandatos de optimización. Aquí me paro. Dicen que los derechos son mandatos de optimización y que la autoridad jurisdiccional debe de hacer este ejercicio ponderativo y en base a los principios de idoneidad de la medida, proporcionalidad estrictamente hablando y necesidad, el juez maximiza un derecho, porque un principio no puede ser más que un derecho, y anula otro. Qué cosa más grave, ¿no? ¿Se han puesto a pensar lo complicado que es esto? Lo que significa para el sistema jurídico. Y me voy a quedar con una conclusión de mi hermano, el doctor Iván Córdoba, una conclusión que la he recogido hoy, que jamás la había pensado, pero si ustedes reflexionan alrededor de que la autoridad jurisdiccional en una posible colisión de derechos debe ponderar los derechos, significa que un derecho de ellos dos va a ser inaplicado. Ergo, una norma que guarda un derecho va a ser inaplicada. ¿Qué les parece eso? Esto es, como dice mi maestro, don Juan Antonio García Amado, esto es que cuando estemos litigando, antes de entrar al juzgado, nos tenemos que hacer la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer la señal de la cruz, tenemos que decir: Señor, tengo el derecho al debido proceso, a no ser que otro derecho que sea superior al mío, en una ponderación, en una balanza, en lo que fuese, supere a mi derecho. Esto es catastrófico, señores. Esto no tiene techo. O sea, todos tenemos derechos fundamentales y vamos a debatir un derecho fundamental y tenemos la seguridad,
predictibilidad de los actos procesales, regla transversal del proceso, de que si hemos cumplido con todos los parámetros de orden normativo, estamos casi seguros de que el juez nos va a dar la razón. Pero ahora tenemos que cambiar la idea. Vamos, entramos con nuestros alegatos y, señor, que se respete mi debido proceso, a no ser que exista otro derecho superior que anule. Ojo, y el debido proceso en sentidos generales, porque el debido proceso es un principio contenedor de otros tantos principios. Grave. Grave, pero los que están afianzados en esto de la ponderación y tienen un éxtasis mental y sueñan con Alex y demás, dicen, ¿y cuál es la solución? Porque en efecto, señores, hay cuestiones. Bueno, y los que están de ese lado de la vereda dicen, ¿y cómo solucionan este caso? ¿Cómo solucionan un caso denominado difícil? Bueno, pues los casos difíciles para nosotros que bebemos del positivismo jurídico se solucionan por lo que uno de los más grandes representantes del positivismo jurídico latinoamericano, don Eugenio Bulligin, de quien tuve el placer de ser su alumno, se denomina la discrecionalidad de la autoridad judicial. Ojo. Discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional no significa arbitrariedad. La discrecionalidad como instituto procesal implica que la autoridad judicial tiene un vademecum de posibilidades. Para los penalistas, la dosimetría, para definir el quantum de la pena. Para los civilistas, la actio regis, para definir los métodos de valoración de prueba. Y así para todos tienen un complejo normativo que le permite a la autoridad jurisdiccional, en algún momento podremos hablar de la sana crítica, según su sana crítica y su leal comprender cuál es el hipotético normativo que se adecua a la situación de facto. Pero señores, cambiarle de sexo a un derecho, según el debate, es un tema muy delicado. Y es probable, pero además, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. La teoría de la ponderación es una teoría excepcional. Otro ojo con esto. No es que en todos los casos, a ver, para que la sentencia salga mejor, a la mejor talla de la persona, en este caso podemos ponderar este derechito con este otro. No, señores. La teoría de la ponderación es, como el mismo Robert Alexi dice, cuestión excepcional o la decisión de la cuestión especial. Pero claro, las modas dicen, en todos los casos hay que ponderar. Ponderemos medidas cautelares, ponderemos riesgos procesales. ¿Se imaginan lo que significa eso? Ponderar normas versus principios, forzar ponderaciones irracionales. La pregunta que nunca le pudo responder Robert Alexi a Bulligin en el debate que tuvieron hace más de 10 años atrás es si se pueden ponderar principios, ¿por qué no se pueden ponderar reglas? ¿Por qué no se pueden ponderar reglas? Y claro, en algún momento, paréntesis, ustedes saben quién es Hans Kelsen, ¿cierto? Todos sabemos quién es Hans Kelsen. No le hagan decir cosas que tampoco dijo Hans Kelsen. Pero Hans Kelsen tiene un archienemigo, bueno, tenía un montón de archienemigos, ¿no? Pero digamos que su archienemigo es Carl Schmitt. Y Carl Schmitt le dio un balazo en el corazón a Hans Kelsen respecto a la norma hipotética base. Hans Kelsen decía, las normas hallan su fundamento en una norma superior y esta en la norma superior y llegan a la Constitución y la Constitución en la Constitución histórica. Y la Constitución histórica era una norma presupuesta. Y claro, Carl Schmitt estaba preparando su 762, le apuntó y probablemente no se haya podido parar de este balazo. La norma presupuesta es justnaturalismo puro, señores. El gran representante del positivismo formalista cayó en su propio discurso y murió. Así cae la teoría del peso, porque no tiene piso. No hay un elemento objetivo como las reglas de subsunción y ojo, subsunción no solo es premisa mayor, premisa menor, conclusión. Esto sería tanto como Luis de Casensiches respecto al oso en las andas del tren. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Sabían ustedes el ejemplo del oso en las andas del tren? Dice,
Saben quién es Luis Casensiches, profesor de filosofía, discípulo de Ortega y Gasset. Dice Luis Casensiches que cuando llega al tren ve un letrero y dice, en estas andas de tren están prohibidos los perros. Me parece razonable, ¿no? Porque además uno cómo lo maneja el perro. Eso significa que en las andas del tren no están prohibidos los osos. Eso puede ir yo con mi oso, ¿cierto? Esa es una falacia intelectiva. Y es la falacia en la que todos los que apuestan por otros métodos de resolución, dicen, pero si la subsunción fracasa, si en este caso del oso la subsunción fracasa, como la donación de un órgano de un menor de 17 años y 10 meses, 11 meses y 28 días, si la norma dice que el único que puede disponer de cuerpos es el mayor de 18 años, también fracasa la subsunción. Pero se han olvidado de que la autoridad jurisdiccional para la escuela positiva, para nosotros que defendemos la escuela positiva, que es la única que puede garantizar horizontalidad a tal situación, tal respuesta, precedente, autoprecedente, condicionamiento, seguridad jurídica, señores. Aquí he escuchado hablar de las sentencias de estándar más alto. Bueno, no es un tipo de sentencias, para empezar. Es un método. Es un método que se ha inventado el Tribunal Constitucional, se ha sacado de la galera. De la galera un método y ha dicho, esta es la nueva técnica del estándar más elevado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, pues de un tiempo a esta parte, ha sacado sentencias contradictorias. ¿Sabían eso? Hay que tenerle miedo a ese Tribunal Constitucional. No me estará escuchando, espero. Ojo, ha sacado sentencias contradictorias. En un caso dice A y en el otro dice Z. Y como no hay un mecanismo, sí hay un mecanismo de autocorrección, han dicho, bueno, está bien. Aparentemente hay una contradicción, nunca lo reconocieron, el estándar más elevado. ¿Y cuál es el estándar más elevado? El que protege de mejor forma los derechos fundamentales. Señores, qué problema. Por eso, cuidado, mucho cuidado. Alguien nos va a debatir que en la tipología de las medidas cautelares, el Tribunal Constitucional nos va a enseñar lo que es una autosatisfactiva, una provisional o una anticipatoria. No, señores, eso lo hizo Piero Calamandrei en los años 60, 70 del siglo pasado. Cuidado con las cosas nuevas, que siempre nos traen problemas. Y saben, las cuestiones no son tan difíciles. El legislador constituyente, nos guste o no nos guste el legislador constituyente, ya nos ha enseñado cuáles son los métodos primarios de interpretación constitucional. El originalista, el histórico y el gramatical o exegético. Aunque no crean, en el 196.2 están los tres métodos. Vamos a ver cuál ha sido la voluntad del constituyente. Originaria. Si vencemos y no hay la voluntad, vamos a los documentos. Histórica. Y si los documentos no dicen nada, vamos al tenor, exegesis pura, Francia. Pero, ojo, el 196.2 constitucional no es cláusula cerrada, con preferencia. Tanto para hablar y tan poco tiempo. ¿Cómo evaluamos las decisiones del Tribunal Constitucional? Saben, hasta ahora, y debo reconocer mi deficiencia, lo único que podría decir respecto a la evaluación de las sentencias del Tribunal Constitucional es que la única forma de evaluarlas es de acuerdo a la calidad de su justificación interna y su justificación externa. ¿Por qué? Manuel Atienza, señores, Manuel Atienza, a pesar de que tiene algún tipo de preferencia por la ponderación, en algunos tipos de supuestos, es sin duda uno de los más grandes con vida de la filosofía del derecho. Y no hay forma de estudiar derecho sin filosofía del derecho. Ojo,
La teoría de la propiedad, Yering, filosofía del derecho. La teoría de la prueba, filosofía del derecho. Predictibilidad de los actos procesales, filosofía de lo que quieran, es filosofía del derecho. Hasta el delito. ¿No? Para estudiar derecho penal, ¿cuál debería ser el primer libro que debiésemos leer? He concluido que hay que leerlo a César de Calle. Bueno, volvamos. Yo creo que la única forma de evaluar las sentencias es de acuerdo a su justificación interna y externa, y que la autoridad jurisdiccional bien puede evadirse de esa suerte de tiro o ruleta rusa, de practicar una ponderación cuando ni siquiera la autoridad jurisdiccional debe saber muy bien cómo se pondera. Otro gran problema. Con esto acabo el tema de las sentencias constitucionales. Quiero pasarme algo para terminar, que tiene que ver con otra moda, y como estamos entre amigos, un consejo de amigo a amigo. Mucho cuidado con el tema del control de convencionalidad. Almonacid Arellano contra Chile, 2006, de la era cristiana, dijo: los jueces deben ejercer una suerte de control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Que cuando en un caso concreto advierten que la norma interna es contraria al corpus juris internacional, deben aplicar el corpus juris internacional. Jueces. Y la verdad es que por mucho tiempo he escuchado, mal escuchado, desde luego, que hay quienes apuestan por este método. Y yo creo que el control de convencionalidad de nuestro país es falso e inútil, así como decía Planiol respecto a la causa es falsa e inútil, decían en teoría de los contratos. Yo creo que el control de convencionalidad en nuestro sistema es un discurso falso e inútil. ¿Saben por qué? Porque el 410.2 constitucional ha solucionado todo. Si de algo le sirve, mi buen hermano Iván Córdoba me hizo recuerdo de un pequeño documento que está en la página del tribunal, se llama En busca del tiempo perdido, a propósito del control de convencionalidad. Es un discurso perdido, es porque nos gustan las cosas nuevas, ¿no? Además que lo dice Eduardo Ferrer MacGregor, oigan, un hombre de 220, bien puesto. Si lo dice Ferrer MacGregor, todos estamos a pies de Ferrer MacGregor. No, el 410.2 constitucional, señores, dice que el bloque de constitucionalidad, pie de página, bloque de constitucionalidad, Francia, vuelvo al cuerpo, el bloque de constitucionalidad está constituido por la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado y el derecho comunitario. Eso significa que el bloque, la Constitución es Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho comunitario. Eso significa, ergo, por propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por nuestra propia jurisprudencia, démosle las gracias por algo al Tribunal Constitucional, las sentencias, tengo tiempo, ¿estamos bien? ¿Quién está llevando el tiempo? Las sentencias del Tribunal, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son bloque de constitucionalidad. Entonces, son constitución. ¿Cómo es eso de que nos vamos a inventar de que al caso concreto, cuando una norma internacional está una norma interna está flagrantemente en controversia con una norma internacional, aplicamos la internacional y dejamos sin efecto la norma interna? Señores, eso no existe, porque nuestro sistema de control de constitucional es concentrado. Y si los tratados y las sentencias de la Corte, y vamos a dejar de los sesgos cognitivos, se trata de tratados de derechos humanos, una sentencia de las 3 que ha emitido la Corte Penal Internacional en toda su vida, también pues son constitución. ¿Vamos a inaplicar? No, no podemos. Porque si son constitución, nuestro sistema constitucional nos inhibe a inaplicar la norma. Lo que ¿qué hace la autoridad jurisdiccional? Si la autoridad jurisdiccional lo advirtiese, acción de inconstitucionalidad concreta o a solicitud de parte. Y esta es una respuesta, porque tengo muy poco tiempo, me gustaría estar más.
Espero que hagan más eventos de estos y hablamos de un solo tema y nos despejamos en un solo tema. Y esto tiene que ver con la Pacta Sunt Servanda. Yo cuando dije esto alguna vez en algún viejo curso, ya los años me están pesando, me decían, oiga, ¿y qué hace usted con la Pacta Sunt Servanda? Ah, señores, claro, la Pacta Sunt Servanda es la base del control de convencionalidad. Ya están preparándose para la guayqueada. Los voy a esperar, los voy a esperar. El control de convencionalidad nace por la Pacta Sunt Servanda, los tratados se cumplen de buena fe. Eso es del derecho internacional, señores, eso es contrato segunda de Justiniano, de las institutas. El Pacta Sunt Servanda es los contratos se cumplen como se han acordado en el derecho internacional público. Los tratados se cumplen como han sido acordados. Los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos. Entonces me decían, ¿y cómo se zapa de eso? Pues fácil. El artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica dice, ojo, hay obligatoriedad de los estados respetando su sistema interno. En mi criterio, el control de convencionalidad solo, única y exclusivamente lo ejerce el Tribunal Constitucional. Jamás el juez de instancia. Gracias. Buenas noches.